Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Yo doy clases en la licenciatura en Ingeniería Bioquímica y el día de hoy les voy a platicar un poquito de termodinámica, de estimación de parámetros termodinámicos y en particular de estimación de propiedades de fracciones de petróleo. Bien, para entrar un poquito en tema, cuando el petróleo se extrae, este crudo se extrae del yacimiento, pues muchas de sus propiedades se desconocen y usualmente no se tienen propiedades de compuestos específicos, sino se tiene una gran mezcla de hidrocarburos, ¿no? De los cuales hay que de alguna manera calcular o estimar sus propiedades para poder hacer determinados cálculos que sean necesarios, ¿no? Cuando el crudo o el petróleo entra ya a la refinación, pues es necesario, este se divide en varias partes por destilación fraccionada, destilación de vacío, y entonces empiezan los procesos de refinación para poder obtener productos como la gasolina, el gas LP, la turbocina, el diésel, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces para estimar las propiedades termodinámicas, pues se tiene que usar algún método, ya que no se tienen compuestos específicos debido a la complejidad de la mezcla de petróleo. Entonces, esto pues se hace para diseñar una refinería o para operar sobre la refinería. Entonces, una herramienta utilizada para poder calcular digamos, las propiedades es basado en la curva STM de destilación de 86. Entonces, esta describe el rango de temperaturas a los cuales las diferentes componentes de petróleo se evaporan a una presión específica, ¿no? Y entonces cuando se hace esta curva TBP, por ejemplo, se va destilando y se van separando. Por ejemplo, algunas fracciones son de queroseno, algunas son de gasóleo ligero, de gasóleo pesado, que son el diésel, de gasóleo de vacío, que casi es prácticamente el chapopote que nosotros conocemos. Incluso se puede obtener aceites lubricantes, como sabemos. Entonces, esta curva de ebullición caracteriza a cada fracción de petróleo, ¿no? Y usualmente también se pueden conocer los grados API a partir de la gravedad específica, que son, digamos, algunos parámetros que in situ o que son fáciles de calcular, como por ejemplo la gravedad específica o tal vez la viscosidad. Y ya en laboratorio es donde se hace esta curva TBP. Entonces, esta curva TBP lo que hace es que, por ejemplo, cuando nosotros agregamos un volumen determinado en un matraz y lo empezamos a calentar, cuando nosotros encontremos el 10% de ese volumen destilado, entonces medimos la temperatura y eso corresponde a esta temperatura de ebullición. Otro ejemplo es cuando se empieza a destilar y esto llegue, digamos, a un 80%, digamos, perdón, este llegue a un volumen acumulado del 80%, ujú, pues se va a medir la temperatura a esa temperatura y va a ser la correspondiente al 80%, como les decía. Y así es como se va graficando, es decir, de un lado se va destilando y del otro lado se va recolectando el destilado. Y entonces este destilado, conforme al volumen que se vaya destilando, pues se va midiendo la temperatura. Y entonces se va a graficar el volumen destilado contra la temperatura de ebullición. ¿Sale? Y esto se le llama la curva TBP. Algunos aparatos modernos pues ya lo hacen con ¿cómo se llama? Con destilación al vacío y ya tienen la técnica para ir trazando esta curva de ebullición, ¿ok? Y entonces, con esta curva de ebullición y con la gravedad específica, pues yo ya tengo algún estimado inicial del que puedo partir para hacer algunos cálculos. Entonces, para eso se utiliza un enfoque que se llama pseudocomponentes. Entonces, una vez que se tiene esta curva TBP, se divide estadísticamente en percentiles, ¿no? Y estos percentiles, pues va a ser el número de pseudocomponentes que se van a calcular. Entonces, cada percentil, pues va a definir una curva de ebullición y un volumen acumulado, y a eso se le va a asignar un nombre que es pseudocomponente. Y ese pseudocomponente se va a caracterizar por su temperatura de ebullición y su gravedad específica, ¿no? Entonces, con esto se puede reducir la cantidad de compuestos en una fracción de petróleo que pueden ser de cientos a miles.
a una pequeña cantidad más manejable para hacer todos los cálculos, ¿no? Para hacer simulaciones en computadora, para hacer modelado de ingeniería o para analizar el comportamiento TBP o bien en los reactores químicos analizar la cinética química, ¿no? Entonces, mediante esta herramienta de curva de ebullición y gravedad específica, se puede analizar y definir los pseudocomponentes para poder llevar a cabo los cálculos necesarios en las refinerías. Bien, entonces una vez que se definieron, ahora sí también les comentaría que hay muchas técnicas para calcular este número de pseudocomponentes. Yo solo voy a asumir que esto ya está calculado y les voy a explicar cómo se hacen los cálculos de estimación de las propiedades. Ya hay software específico para hacer esto, pero también es bueno saber cómo funciona internamente. Bien, es importante señalar que para cálculos termodinámicos la temperatura crítica es muy importante, la presión crítica es muy importante y el volumen crítico. También aquí no lo puse, pero otro valor importante pues viene siendo el factor acéntrico, ¿no? El factor acéntrico que nos mide indirectamente la esfericidad, digamos, de una molécula, ¿no? Según la definición de, sen- según la definición de Pitzer, ¿no? Entonces, lo que nosotros, perdón. Ujú. Y entonces nosotros necesitamos estos valores para poder hacer cálculos como con ecuaciones de estado, ¿no? Es importante recordar que por arriba de la temperatura crítica, aumentando la presión, ya no puedo, difícilmente licuar incluso a presiones muy altas, ¿no? Y en el punto crítico, las propiedades del estado líquido, el gaseoso, pues son a veces indistinguibles, ¿no? Pero teniendo el punto crítico de una sustancia, yo puedo definir claramente los límites donde está, digamos, como vapor y donde está como líquido, ¿no? Entonces, en muchas sustancias puras, estos valores se conocen porque se calculan en laboratorio. En términos de los hidrocarburos y los pseudocomponentes, pues las tengo que estimar y entonces poder hacer mis cálculos de equilibrio vapor líquido en base a estas estimaciones. Ujú. Entonces, este es el diagrama de fases de la presión del volumen contra la presión. Y tenemos las isotermas, entonces por arriba de la isoterma, pues no podemos obtener líquido. Cuando tenemos isotermas que son iguales a la temperatura crítica, y cuando estamos por debajo de la temperatura crítica, a ciertas presiones va a existir como vapor líquido o bien solo como líquido, ¿no? O como vapor, dependiendo de las condiciones de presión y de volumen, ¿no? Y de temperatura. Pero a partir de esto, pues es un punto importante para poder estimar o hacer nuestros cálculos termodinámicos, ¿no? Entonces hay ciertas correlaciones como la correlación de Kessler. Actualmente hay gran cantidad de correlaciones. Yo les voy a presentar pues las más básicas para poder hacer los cálculos. No quiere decir que haya otras más buenas, más diferentes, etcétera, o diferentes, perdón. Y entonces el peso molecular, pues como vemos acá, son varios, es una especie de polinomio en función de la temperatura de ebullición y las constantes están en función de la gravedad específica. Donde aquí originalmente estaban en grado ranking, aquí esta correlación que les presento está en Kelvin y Gs es la gravedad específica, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer la temperatura de ebullición de mi corte de petróleo, así como mi gravedad específica, ¿ok? Entonces, bien, perdón. Tenemos también la presión y temperaturas críticas, ¿no? Esas se van a calcular con estas correlaciones, ¿no? Entonces tenemos una correlación para la presión crítica que en este caso está en bar, ya directamente, no lo puse, pero ya está en bar. Y también las constantes son función de la gravedad específica y la presión es función de la temperatura de ebullición, ¿ok? Y en el caso de la temperatura crítica también tenemos un polinomio o una función algebraica para calcular la temperatura crítica en función de la temperatura de ebullición y la gravedad específica. ¿Sí? Y en el caso importante para el factor acéntrico también presentaron Kessler y Lie una correlación
en función de la temperatura reducida usando la definición de Pitzer. Entonces, si la temperatura de ebullición es mayor a 0.8 reducida, entonces se usa esta correlación. En caso de que sea menor a 0.8, se va a usar esta correlación donde se define un nuevo parámetro, que es una KW. Ajá, y esta KW, que es el factor de Watson, ajá, se va a usar para calcular el factor acéntrico, ¿no? Y entonces, estas son las correlaciones para poder calcular peso molecular, presión crítica, factor acéntrico y temperatura crítica, ¿no? Entonces, aquí pues lo que resta pues es hacer un ejemplo, por ejemplo, el que tengo acá. Dice, para una mezcla de gasóleo ligero de intervalo de ebullición tal, se tienen los siguientes datos. Nos dan la temperatura de ebullición y nos dan la gravedad específica de los grados API, ¿no? Que también a veces nos dan los grados API. Y entonces lo que tenemos que hacer es el despeje para obtener la gravedad específica o al revés, ¿no? Y entonces, pues ya teniendo la temperatura de ebullición, pues ya podríamos calcular sus temperaturas y presiones críticas con estas correlaciones, ¿no? Bien, entonces empezaremos con los cálculos para el peso molecular. Acá, bueno, les quisiera comentar que esto, pues yo ya lo tengo programado en Excel. Y entonces, pero vamos a revisarlo. De hecho, me pueden solicitar el programa y se los mando por inbox de los cálculos de las propiedades termodinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, en el caso del peso molecular, ujú, a ver, lo voy a copiar así para que lo puedan ir viendo, ¿ok? Entonces, hice los tres para el peso molecular, para la presión crítica y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coeficiente A, aquí es menos 12.272.6 más 94, no, 9.486.4 por la gravedad específica, ¿no? Y aquí la tengo tabulada también. Para el caso de A2 es 4.6523, ujú, menos 3.3287 por la gravedad específica, ¿no? Para el caso de A3, también tengo el valor aquí calculado, que es 1 menos 0.7708 por la gravedad específica, menos 0.2058 por la gravedad específica al cuadrado, por la contribución de la temperatura de ebullición, ¿no? Que es 1.3437, ¿no? Y así sucesivamente, y ya nada más al final, pues el peso molecular es como A1 más A2 más A3 más A4 por la respectiva temperatura de ebullición, ¿sale? Y entonces, pues me da el valor de 166, ¿no? Ujú. Que sería el peso molecular del, del primer pseudocomponente. Pues para el caso de la presión crítica y temperaturas críticas, vamos a ver, está la correlación. Ujú. Pues aquí la puse directamente, ¿no? Entonces, para la presión crítica tenemos que el valor de este es 8.3634 menos 0.566 entre C4, que es el primer valor. El segundo valor de C2, C3 y C4. Entonces, aquí les pongo la fórmula y lo que les debe de salir en Excel. Y lo mismo para el caso de la temperatura crítica, ¿no? Que tenemos los coeficientes B1, B2 y B3, ¿no? Y aquí está el coeficiente B1, B2 y B3. Y la temperatura crítica correspondiente para esa temperatura y presión crítica, ¿no? Y también, bueno, pues lo tenemos para el caso de el factor acéntrico. En el caso del factor acéntrico se usa ya el valor de la temperatura de ebullición que nos salió, perdón, de la temperatura crítica, que es 656,
y vemos que el valor es menor de la temperatura de ebullición reducida, es menor a 0.8. Y entonces aquí vienen los valores de KW que es necesaria, que es el factor de Watson. Y por otro lado, pues tengo aquí ya el valor del factor excéntrico, que es 0.46, ¿no? Entonces, estos valores pues ya corresponden al primer pseudocomponente. Ajá, lo voy a poner acá. Es el factor acéntrico, presión crítica, que está en bar, por cierto, no se los había comentado. La correlación lo da en bar. Ujú. Y por último, la temperatura crítica, ¿no? Sí, está en Kelvin. Pues para el otro caso que tenemos también la temperatura de ebullición, pues la voy a sustituir en la parte superior y la gravedad específica, ¿no? Y ya me da también directamente mis valores de las constantes, ¿no? Entonces en el primer caso, pues sería 227, ¿cómo se llama? El peso molecular, los 227. Ujú. Luego sería 17, mi presión crítica, sería 730 mi temperatura crítica, y el factor acéntrico es 0.67, ¿no? Entonces, ya con estos datos, pues yo ya podría hacer mis cálculos termodinámicos, ¿no? Entonces, si quieren el software en Excel, si no es relativamente simple, nada más tienen que seguir estas fórmulas ya programadas, no nada más hay que cambiar. Y estos son los datos que les debemos saber. Entonces, faltaría hacer estos cálculos para propiedades residuales, como entropía residual, entalpía residual, energía líquida residual, para calcular los coeficientes de fugacidad, que también son importantes en esto de aplicaciones. Ya hacer ejemplos prácticos donde se aplica gas natural y a fracciones de petróleo, y aplicaciones industriales de particular importancia, ¿no? Entonces le agradezco a este alumno de Servicio Social, Eduardo, que me apoyó en realizar estas diapositivas, y que tengan muy buena tarde.